Estados Unidos, porque también se da a conocer entre estos documentos que Donald Trump estaría sopesando, le decía, la idea, la posibilidad de meter a la cárcel a esos que él considera que damos noticias falsas. De ese tamaño, el dictadorcillo que tenemos en Estados Unidos. Y de este lado de la frontera, también la ciudadanía callada. Los periodistas estamos bajo ataque. Ayer, frente a la Secretaría de Gobernación, protestaron los colegas periodistas, entre ellos Lidia Cacho y Carmen Aristegui. Los escuchamos. Ahí también estuvo Julio Hernández López, a quien tenemos en la línea telefónica ya, y vamos a platicar con él después de escuchar a estos colegas que levantan la voz y que dicen: ya basta, no nos vamos a quedar callados, queremos justicia. A ver los cuerpos en las carreteras maniatados con el plomazo en la cabeza. ¿Para qué reportar la manifestación si los de arriba ordenaron a policías y granaderos que fueran sobre el fotógrafo, sobre el periodista, sobre esa joven reportera que como chinga la madre? ¿Para qué llegar a casa a medianoche a hacer la guardia, a indagar sobre el paradero de aquel estudiante, aquel maestro, el obrero o la migrante? Algún día el hermano, la novia, la hija, nuestra jodida sangre. Pero aún así hacerlo, salir al terror y a la cerveza bajo el gruñido del sol, a tomar la foto incómoda y avanzar con la denuncia y aferrarse de un pellejo de esperanza, para crear un poco de conciencia, una arena de sensibilidad en los ojos y en el alma. Escribir un reportaje, correr por la nota, decir con miedo la verdad, sí, aunque nos acompañe la angustia, decir el nombre y la ocasión, la hora y el motivo, reportear en el abismo, tener un pedazo de voz, lo suficiente para decirle al lector y a la lectora que también esto es la vida, que es el destino o la costa, en la guerra, en la ciudad, en las fábricas, los baldíos y las avenidas. Queremos un país mejor. Un país donde la libertad de expresión, la igualdad de género, la tolerancia no sean solo parte de un discurso político, de una retórica sucia, vieja, inútil. Donde lo que corre, en lugar de tinta, en lugar de letras, es sangre. El día de hoy hemos salido a protestar. Hemos decidido decir no al silencio y venir aquí frente a la Secretaría de Gobernación a exigir justicia para Javier, justicia para Rubén Espinosa, justicia para todos los periodistas que han sido asesinados en este año y en este sexenio. ¡Justicia! ¡Justicia para Javier! ¡Justicia para Javier! ¡Justicia! ¡Justicia para todos los periodistas de México! ¡Justicia! Hoy queremos hacer un llamado a la comunidad internacional, porque en este país están matando periodistas, en este país están matando defensores de derechos humanos, en este país los ciudadanos ya no aguantamos más. Hoy nos ponemos de pie, hoy levantamos la voz para exigir justicia por esos periodistas, hoy exigimos democracia, hoy estamos construyendo un espacio para que esto no siga pasando. Hoy muchos defensores, muchos periodistas, muchos fotoreporteros, aquellos que en este momento tienen la cámara en la mano, también los invitamos a pasarse de este lado. Javier, a la memoria de Miroslava, a la memoria de Regina, a la memoria de tantos y tantas que han muerto en los últimos años. Estamos aquí, por fin, los periodistas. Estamos aquí después de mucho transcurrir el tiempo. Estamos aquí después de haber pasado lustros en donde han muerto más de 100 colegas periodistas y han quedado en la impunidad todas esas muertes. Hoy los periodistas decidimos estar aquí para decirle al gobierno mexicano que basta ya. El asesinato de un hombre como Javier Valdez nos ha cimbrado a todos. Porque Javier era un gran periodista, un hombre excepcional, un hombre que como pocos logró darle rostro, nombre, apellido, entraña a las víctimas del narcotráfico y del crimen organizado. No solo narraba las batallas de los malos contra los malos, daba voz y entendía lo que pasaba con los morros, con los huérfanos, con las mises, con las viudas, con aquellos
que estaban adentro y afuera de esta tragedia que se llama México. Y además era un vato muy querido para Julio Hernández López, autor de Astillero en el periódico La Jornada, una de las plumas más críticas y más respetadas de México. Y le agradezco mucho que se enlace con nosotros, Julio. Escuchamos a los colegas y también veía algunas de tus declaraciones ayer en el programa de Ciro Gómez Leiva en Imagen, en Televisión Nacional, que me erizan la piel. Desafortunadamente, muchas veces los periodistas, por nuestro ego, por esa competencia, no nos unimos, pero también a eso ya basta, mi querido Julio Hernández López. ¿Cómo estás? Así es, Vicente. Pues efectivamente, desde luego con el dolor y el lamento por esta ejecución que nos muestra la reiterada realidad que se vive en México, no solo respecto a periodistas, sino contra ciudadanos en lo general y particularmente contra aquellos que levantan la voz, que critican, que analizan, que tratan de cambiar las circunstancias de este México tan ensangrentado. Lo mismo se asesina a defensores de bosques, que a ecologistas, que a dirigentes de grupos que reclaman propiedades comunales o que se levantan contra injusticias de fraccionadores, de dueños de inmobiliarias. Eso es lo general, y cuando los periodistas dan voz justamente a ese tipo de reclamos, de denuncias, entonces los periodistas se convierten también en entes incómodos, prescindibles, exterminables por parte de esos poderes que en México hoy rigen vida y muerte, pobreza y fortunas, justicia e injusticia. Y bueno, pues finalmente Javier Valdez ha ingresado a ese terreno de los periodistas caídos en el ejercicio del deber, que es parte de este oscurecimiento de la vida mexicana, que es en lo que estamos viviendo actualmente, Vicente. Julio, compartía con la audiencia, después de enterarnos del asesinato de Javier, que tuvo que salir Enrique Peña Nieto, no porque haya querido salir a Twitter a decir lo que dijo, las declaraciones huecas. Y por cierto, Carmen Aristegui decía, ya estuvo suave de declaraciones huecas, porque los medios a nivel mundial reportaron este hecho, porque el Washington Post, el New York Times, desde las trincheras de los que estamos acá, fuera de México, lo reportamos inmediatamente. De otra manera, yo no veo cómo el gobierno haya mandado a llamar a los gobernadores de una reunión de emergencia. No, o sea, lo importante también de que los medios de comunicación a nivel mundial le presten atención a lo que está pasando en México. Sí, es muy importante la atención y la solidaridad internacional que se está dando, tanto de medios de comunicación como de organizaciones defensoras de derechos de los periodistas. Lo que está sucediendo en México debe ser visualizado y analizado desde el exterior, y particularmente por nuestros hermanos mexicanos que radican en el extranjero y particularmente en Estados Unidos, porque todo lo que hace el gobierno mexicano suele encubrirlo al interior mediante este control de la mayoría de los medios de comunicación, sobre todo los televisivos, que fabrican una percepción social alejada de la realidad. Sin embargo, pues lo cierto es que los mexicanos tenemos un fundado escepticismo respecto a toda esta serie de maniobras propagandísticas que realiza Enrique Peña Nieto, su gabinete. Hoy se van a reunir los gobernadores de los estados, el gabinete de seguridad, dirigentes de las cámaras y el propio Enrique Peña Nieto, y seguramente habrá, pues lo que ya sabemos, declaraciones circunstanciales
de pena por lo que está sucediendo, el anuncio de algún decálogo, porque luego ahora les ha dado por enumerar las acciones, 10 acciones contra la violencia contra los periodistas, y dirán que van a fortalecer las fiscalías, las comisiones, lo cual no son más que mecanismos de simulación, porque a fin de cuentas, Vicente, el gran problema es que el poder político en México se está construyendo a partir del dinero oscuro que proviene de donaciones y de recursos que se dan por parte de estos grupos del crimen organizado, de tal manera que quienes llegan al poder en la presidencia de la República, en las gubernaturas de los estados, en las presidencias municipales, tienen un compromiso de impunidad y de complicidad con los propios cárteles del crimen organizado, de tal manera que, pues, ¿qué pueden hacer contra los mismos que les financian las campañas y que les ayudan a llegar al poder? Pues absolutamente nada. Ayer recordábamos a Javier Valdés con una de las entrevistas que nos concedió a este espacio sin censura en uno de los aniversarios del semanario Río 12, del cual fue fundador, y me decía que más allá del fuego cruzado de políticos entenados de los narcos, los propios capos, lo que más le dolía o lo que más percibía él como triste era esa ciudadanía valemadrista, esa ciudadanía alejada. Decía que carecía de genitales, en sus palabras, ya ves cómo era Javier, y desafortunadamente no veo a una ciudadanía encabronada, así como se encabrona con el gasolinazo, como se encabrona por la reforma educativa en el caso de los profesores. Y no es que los periodistas estemos reclamando, bueno, a lo mejor tiene que llegar a eso, o defendiendo periodistas, es lo importante de nuestra labor, aquellos que lo hacemos honestamente, que debe de entenderlo pues la ciudadanía, que si matan a un periodista de alguna u otra manera está sangrando la sociedad en donde se mata a ese periodista, Julio. Sí, por desgracia estamos pagando la acumulación de un largo descrédito del oficio del periodista, en términos generales, y en una actitud que difícilmente hace excepciones entre la gran masa. Sucede que se identifica el ejercicio periodístico en México como parte de esas maniobras de los poderes en medios de comunicación comprados. Uno de los gritos constantes en las marchas y manifestaciones de protesta ha sido históricamente contra lo que llaman la prensa vendida. Entonces, hoy los golpes directos van contra comunicadores independientes, honestos, críticos, pero en México sigue predominando un ejercicio periodístico en las cúpulas que sigue al servicio del poder y que sigue en entendimientos y en arreglos con los gobiernos, con los poderes políticos y económicos. Por desgracia, como lo decía Javier, estamos muy solos respecto a la sociedad, porque la nuestra es una sociedad que hoy está luchando por ganar lo básico para la supervivencia, que vive dominada ideológicamente por lo que le suministran las televisoras sobre todo, y eso hace que, por desgracia, el ejercicio periodístico honesto, independiente, crítico, no tenga el respaldo social que podrían tener en otras causas, porque hoy la excepción son los periodistas críticos e independientes. No quiero decir que la base de los reporteros, de quienes trabajan activamente día con día de a pie, no sientan lo mismo y no estén con un ejercicio honesto, pero sus directivos, los editores, los que deciden las cosas, suelen colocar la información de una manera que provoca irritación entre la gente. Julio, ya que se atrevieron, pongámoslo de esa manera, no importa quién haya sido, si el narco o algún político corrupto, quien haya sido el que mandó asesinar a Javier Valdés, si se atrevieron a matar a uno de los grandes, a un experto del narcotráfico reconocido con los premios a nivel internacional por su trabajo periodístico, ¿crece el miedo? ¿Crece la incertidumbre, la preocupación entre aquellos que han sido amenazados, como tú, como Álvaro Delgado, quien también nos ayuda con sus comentarios continuamente aquí en Sin Censura?
¿cómo entiendes tú que estás también ante esta situación de recibir amenazas de muerte, pues ahora sí que en varias ocasiones? Sí, desde luego esto incrementa la sensación de que va aumentando el nivel de violencia contra este periodismo crítico e independiente, y desde luego que quienes hemos recibido este tipo de amenazas, pues nos queda claro que las cosas van avanzando, que la impunidad genera una reproducción de esas conductas criminales, y además que a fin de cuentas los periodistas que estamos de este lado de la crítica y la independencia pareciéramos también estar en medio de no solo de las venganzas de grupos de crimen organizado por denunciar sus hechos o revelar lo que ellos no desean, sino que también estamos en medio de un rejuego político y electoral que camina rumbo hacia 2018. Hoy lo que estamos viviendo es una especie de desestabilización de la vida mexicana, sembrando el miedo como sucedió en 1994 cuando hubo otro tipo de asesinatos, pero igual es la idea de inyectar miedo a la sociedad mexicana y tratar de inducirla a que mejor se aferre a lo que ya conoce y a lo que ya ha vivido, es decir, al PRI y su sistema, para que no haya cambios y no haya otro tipo de, no haya alternativas. Estamos también en medio de esa guerra entre grupos internos del PRI, entre grupos internos del régimen, que están haciendo cosas desesperadas para tratar de mantenerse en el poder. Pero desde luego el miedo aumenta, y desde luego que este es un mensaje para todos, de decirnos vamos avanzando en eliminar a los periodistas que son modestos para el régimen. Ayer tú estuviste frente a la Secretaría de Gobernación también, Julio. El grito es que no nos vamos a quedar callados, y me sumo a eso. ¿De qué no nos vamos a quedar callados? ¿Qué es lo que intentan silenciar? Esencialmente lo que se intenta silenciar es el trabajo periodístico honesto que denuncia los múltiples hechos de corrupción que se viven en México. El narcotráfico no es un fenómeno solamente inserto en su propio escenario de bandas criminales, de capos, de ejecuciones entre ellos, de peleas por las rutas de distribución. No, el narcotráfico hoy está permeando también los altos niveles de la política en los municipios, en los estados y a nivel federal. De tal manera que lo que quieren silenciar son las investigaciones, las denuncias, la información especial sobre todo lo que está sucediendo en el país. Fue así que asesinaron a Miroslava, fue así que han retenido, amenazado y robado a 7 periodistas en Guerrero, entre ellos Sergio Campo, que también fue corresponsal, que también es corresponsal de La Jornada en esa entidad. Y bueno, por ejemplo, para nosotros en La Jornada pues resulta muy clara esa línea de golpear, a asesinar a nuestra corresponsal en Chihuahua, de amedrentar a Sergio Campo en Guerrero, ahora de asesinar a Javier Valdez. Estamos en un proceso en el que los poderes buscan que haya un retroceso, que haya más silencio, que haya más complicidades de la prensa. Quieren que nos callemos, y lo que nosotros tenemos que hacer, pues como lo hizo Javier, a pesar de todas las amenazas y las advertencias, pues seguir escribiendo, seguir documentando, seguir analizando, porque a fin de cuentas hoy, entre los hechos positivos que tenemos, hay una resurrección del espíritu de lucha y de defensa del gremio entre un importante número de comunicadores de todo el país que se han manifestado en palacios de gobierno, en protestas, que esperemos que no sean efímeras y que puedan llevar a una defensa seria, sensata y prolongada de nuestro ejercicio periodístico. Así es, Julio, y ojalá que también a esas protestas se sumaran los colegas que trabajan en las grandes televisoras, en los grandes medios,
Pero bueno, esa es mi opinión. Para cerrar, Julio, yo digo que son días grises para el periodismo a ambos lados de la frontera, con un Donald Trump que quiere callar a la prensa para que no le saquen los trapitos sucios, con un Peña Nieto que hace declaraciones huecas. Cerramos, si te parece, si me haces el gran favor, y como diría el mismo Javier, que en medio del silencio hay que gritar, aunque para muchos resulte un acto demencial, un acto de locos. ¿Por qué no le contestas a uno de nuestros televidentes, radioescuchas que se conectan todas las mañanas con nosotros? Carlos Hernán Peña dice: Julio, a mí me vale más lo que pasa en México. ¿Qué le dices a la gente que vive así? Pues desde luego, es una visión cómoda, confortable, la de decir a mí me vale más lo que pase en México. Pero lo que sucede es que muchos de los hermanos mexicanos que están en Estados Unidos lo están como consecuencia del mal sistema político y económico que se vive acá, como una especie de expulsión que se ha ido dando a lo largo de décadas, porque México no produce lo suficiente, porque todo se pierde, todo se roba, porque hay un gran saqueo de la riqueza que producen los mexicanos. No solo es cuestión de que le valga gorro lo que pase en México, porque eso lo llevaría también tal vez a que le valga gorro lo que pasa en Estados Unidos, y que le valga gorro todo y se encierre en un aislamiento y en un egoísmo que nomás no funciona. Hoy tenemos que leer, que entender, que preocuparnos y que atender lo que pasa en todos lados. En Estados Unidos se están viviendo momentos críticos para el sistema en general y en particular para la presidencia de Donald Trump. Y lo que está haciendo Donald Trump es altamente lesivo para los intereses de muchas personas en todo el mundo. Hoy no podemos encerrarnos en una torre de egoísmo y de individualidad. Tenemos que analizar y que participar, porque de otra manera simplemente acudimos al conformismo, a la conveniencia, a la desidia y a la apatía, y esas no son características naturales de los seres humanos, sino al contrario, la solidaridad, la lucha común, los proyectos compartidos. Así Por ahí es. lo veo, Vicente. Claro que sí, y bueno, pues en ese sentido, Julio, también nuestra solidaridad con ustedes. Yo le he dicho a nuestra gente que no es lo mismo reportar y que digan y que nos aplaudan por hablar sin censura desde esta trinchera acá en Estados Unidos. No, los verdaderos héroes y heroínas están allá en México, en la trinchera, ahí en donde se la partió tantos años Javier Valdés, ahí donde se la siguen partiendo los corresponsales de La Jornada, tus colegas, ahí donde se la sigan partiendo ustedes que son amenazados de muerte. Y mi respeto, mi admiración, tú sabes que se te quiere, se te respeta, se te admira. Igualmente, con mucho afecto para ti, para tu equipo, que hacen un gran esfuerzo, que también valoramos quienes estamos por acá y tus propios escuchas. Y pues sigamos adelante, Vicente, que no nos queda más que seguir reporteando, trabajando y opinando. Así es, te mando un abrazo, Julio, gracias por tu tiempo. Julio Hernández López, autor de Astillero en el periódico La Jornada, una de las plumas críticas, lenguas críticas de México que son necesarias en los medios de comunicación, porque no podemos seguir permitiendo que nos pinten color de rosa el mundo, y ya no solamente en México, sino en Estados Unidos. Porque mucho del eco en nuestras comunidades es lo que ve en la televisión. Y no me diga que en la televisión abierta le hablan de estas cosas así, sin pelos en la lengua, sin censura. Por eso nosotros estamos comprometidos desde esta trinchera independiente a seguirle hablando de las cosas como en otros lados no se atreven o no les conviene. ¿Quiere participar? Los sigo leyendo. Y me llama mucho la